Buen día, profesor. A continuación, yo y mis compañeros les presentaremos nuestro proyecto semestral, el cual consiste en el análisis de datos de partidas de Monopoly simuladas en Python. La motivación de nuestro proyecto surgió de nuestro interés por los juegos de mesa, ya que buscábamos un juego que fuera lo suficientemente dinámico, pero que a la vez tuviera reglas bien definidas, de manera que pudiéramos generar datos estructurados y analizarlos. Por ejemplo, para identificar estrategias que mejoran el desempeño de una partida. Y Monopoly parecía cumplir perfectamente todas las condiciones que buscábamos. A continuación vamos con los detalles del proyecto. Para generar los datos utilizamos el Monopoly Simulator, el cual es un proyecto open source desarrollado por un estudiante del MIT, implementado como un notebook de Jupyter en Python. El simulador está construido con programación orientada a objetos, ya que tiene clases para el tablero, los jugadores y el simulador en sí. Es importante aclarar las limitaciones del proyecto, ya que este no maneja todas las cartas especiales ni intercambia propiedades entre jugadores en la partida, ya que esta simula una partida estándar simplificada. Los jugadores utilizan un comportamiento predeterminado, aunque el código permite editar su estilo de juego, por ejemplo, hacerlos más arriesgados o más agresivos. Sin embargo, esta versión del proyecto no incluye esta característica, pero es una posible mejora en cuanto a la escalabilidad del proyecto. Al ejecutar el simulador se generan miles de partidas, y nosotros agregamos la funcionalidad de guardar todos estos registros en un dataset en formato CSV, que resultó ser bastante grande. En cuanto al dataset, la carga de datos se hace desde la librería Pandas. Cada registro del dataset corresponde a un turno del jugador e incluye el ID del jugador y del turno, el juego, la posición del tablero, el valor de los datos, el dinero disponible, la hipoteca total y muchas otras variables como los dados, si está en la cárcel, cuántos turnos lleva, etc. Bueno, continuando con la parte de la limpieza de las datas, lo primero que hicimos fue conocer el tamaño del dataset. Verificamos cuántos registros y cuántas columnas tiene. Nuestro conjunto de datos tiene más de 3.2 millones de registros y 24 variables, por lo que era importante validar su calidad antes de comenzar el análisis. Después, revisamos el esquema de dataset para confirmar que cada columna tuviera el tipo de dato correcto. Por ejemplo, números enteros para el efectivo, el turno o la posición y texto para el nombre del jugador. Luego, verificamos la existencia de valores nulos en todas las columnas. Esto nos permitió asegurarnos de que no hubiera información faltante que pudiera afectar los resultados del análisis. También buscamos registros duplicados y encontramos que el dataset tenía ceros filas duplicadas, por lo que no ha sido necesario eliminarlas. Después, obtuvimos estadísticas descriptivas como el promedio, el mínimo, el máximo y la desviación estándar para entender mejor el comportamiento de las variables numéricas. Y bueno, como Monopoly tiene únicamente 40 casillas, validamos que ninguna posición estuviera fuera del rango entre 0 y 39. También revisamos que los jugadores con dinero negativo para identificar posibles casos especiales dentro de la simulación. Aparte de todo esto, analizamos los jugadores con mayor cantidad de propiedades para verificar que los datos fueran constantes. Y finalmente, observamos la distribución entre jugadores que habían perdido y los que seguían activos. Una vez terminada la validación, guardamos el dataset limpio para utilizarlo en las siguientes etapas del proyecto. Bueno, ahora continuando con la parte del análisis de la data, que podríamos decir que es la parte más interesante, comenzamos viendo la frecuencia con la que los jugadores caen en cada casilla. O sea, podemos observar que suele ser igual para casi todas las casillas, excepto para la 10. ¿Esto por qué? Es porque justamente es la cárcel y, como podemos ver, en la 30 no cae nadie. Y esto porque la 30 es la casilla que te manda directamente a la cárcel. Por eso podemos ver esta pequeña... el 10 está mucho más grande que el resto. Ahora, viendo la diferencia entre el net worth versus el total de propiedades, analizamos que la relación entre el número de propiedades y el patrimonio de otros jugadores se observa una tendencia positiva. En general, mientras más propiedades posee un jugador, mayor es su patrimonio. Sin embargo, también existen diferencias, lo que indica que no solo importa la cantidad de propiedad, sino también cuáles son y cómo se administran. Continuando con el monopolio versus el net worth, aquí analizamos cómo influye el número de monopolios completos sobre el patrimonio neto. Podemos ver que los jugadores que logran formar monopolios suelen alcanzar valores de patrimonios más altos, ya que tener un monopolio permite construir casas y hoteles y aumentar significativamente los ingresos por alquiler. Siguiendo con los Roads, Stations and Utilities, estudiamos el efecto que posee poseer carreteras, estaciones y servicios públicos. Los resultados muestran que acumular este tipo de propiedades también incrementa el patrimonio promedio de los jugadores, aunque el impacto depende de la combinación de propiedades obtenidas durante la partida.
Y bueno, aquí una pequeña matriz de correlación nos permite identificar qué variables están relacionadas entre sí. Observamos una relación fuerte entre la cantidad de casas y hoteles, ya que ambas forman parte del desarrollo de propiedades. También vemos relaciones positivas entre el patrimonio neto y variables como las carreteras y el valor hipotecable, indicando que estos factores contribuyen al crecimiento económico de los jugadores. Aquí en el Top Players analizamos las características de los jugadores con mejor desempeño sobre el resto, y se observa que los jugadores más exitosos en promedio poseen más carreteras, estaciones, monopolios y una mayor cantidad de propiedades desarrolladas. Esto confirma que diversificar y desarrollar las propiedades es una estrategia efectiva para incrementar el patrimonio. Y la evolución del net worth, que aquí podemos observar que durante una partida específica va evolucionando el patrimonio. Se aprecia como un jugador incrementa constantemente su riqueza, mientras el otro pierde valor con el paso de los turnos. Esta visualización permite entender que las decisiones tomadas durante la partida terminan generando una ventaja económica cada vez mayor. O sea, en conjunto, este análisis exploratorio nos permitió identificar patrones importantes dentro de las partidas de Monopolio. Encontramos que formar monopolios, construir casas y hoteles y administrar correctamente las propiedades tiene una influencia directa en el patrimonio de los jugadores. Estos hallazgos sirvieron como base para las siguientes etapas del proyecto, incluyendo el análisis SQL y el desarrollo del modelo de Machine Learning. Estos hallazgos sirvieron como base para las siguientes etapas del proyecto, incluyendo el análisis SQL y el desarrollo. ¿Me trabé? No, de nuevo, va, tú puedes. Estos hallazgos sirvieron como base para las siguientes etapas del proyecto, incluyendo el análisis en SQL y el desarrollo del modelo de Machine Learning. Bien. En esta parte del proyecto desarrollamos los notebooks 4 y 5, correspondientes al análisis mediante SQL y a la etapa analítica avanzada con Machine Learning. Comenzando con el notebook 4, el objetivo fue utilizar SQL para explorar el conjunto de datos y responder a diferentes comportamientos de las partidas simultáneas. Primero realizamos una exploración obteniendo información como el número de jugados, la cantidad de registros generados y el número de computadores analizados. Eso nos permitió entender el conjunto de datos antes de realizar análisis más específicos. Después analizamos cuáles eran las posiciones de Telegram necesitadas. Ese análisis permitió identificar las posiciones con mayor frecuencia de cita y comprobar que ciertas posiciones se perdían mucho más que otras debido a las probabilidades de los dados y realizamos un juego como la casilla Go to Jail. También estudiamos la relación entre la riqueza de los jugadores de propiedades que poseen. Para ello, concluimos un neto promedio agrupando los jugadores según el número de propiedades adquiridas. Los resultados mostraron una relación positiva. En general, a medida que un jugador posee más propiedades, también aumenta su patrimonio, naturalmente. De forma similar, analizamos el efecto de los monopolios sobre la riqueza. Agrupamos a los jugadores según la cantidad de monopolios obtenidos y observamos que quienes logran completar grupos de propiedades presentan un patrimonio considerablemente mayor, lo que confirma la importancia de la estrategia de los monopolios dentro del juego. Finalmente, usamos SQL para estudiar la evolución del patrimonio promedio durante los turnos y comparar las características financieras entre los jugadores que permanecen activos y aquellos que terminan perdiendo la partida. En Notebook 5 pasamos del análisis descriptivo al análisis predictivo utilizando técnicas de Machine Learning. El objetivo fue construir un modelo capaz de predecir si un jugador terminaría perdiendo la partida utilizando únicamente la información disponible en un turno determinado. Para ello seleccionamos variables relacionadas con el estado financiero y estratégico del jugador, como el efectivo disponible, el patrimonio neto, la cantidad de propiedades, monopolios, casas, hoteles, activos hipotecables y la posición en el tablero. Elegimos un modelo de Random Forest, ya que ofrece un buen desempeño con datos tabulares y además permite conocer qué variables son las más importantes para realizar las predicciones. El conjunto de datos se dividió en entrenamiento y prueba. Posteriormente entrenamos el modelo y evaluamos su desempeño mediante métricas como Accuracy y AUC, además de revisar la matriz de confusión y la importancia de las variables o indicadores. Los resultados mostraron que indicadores financieros como el patrimonio neto, el efectivo disponible y la cantidad de propiedades son algunos de los factores con mayor influencia para determinar si un jugador terminará perdiendo la partida. En conjunto, estos dos notebooks demuestran cómo es posible combinar consultas de SQL para obtener conocimiento descriptivo y técnicas de Machine Learning para generar modelos predictivos que apoyen la toma de decisiones basada en datos. En esta etapa del proyecto desarrollamos un dashboard interactivo para resumir toda la información obtenida durante las simulaciones de Monopoly. El objetivo es presentar de forma visual los principales indicadores del juego y facilitar el análisis del comportamiento de los jugadores utilizando los datos procesados con Python, PySpark, SQL y Machine Learning.
Para esta demostración se seleccionó una partida específica de Monopoly identificada como el Game ID 1001. El dashboard resume el comportamiento de ambos jugadores durante toda la partida. Primero tenemos el total de juego. Este indicador muestra que actualmente estamos analizando una única partida, ya que el dashboard permite filtrar cada simulación individualmente. El total de registros nos indica que se generaron 876 registros durante esta partida, en donde cada registro representa el estado de un jugador en un turno determinado. El Average Network observamos el patrimonio promedio registrado durante toda la partida. Este valor resume el comportamiento económico general de los jugadores. El Average Properties, en este observamos que en promedio los jugadores llegaron a poseer aproximadamente 13 propiedades durante esta simulación. Luego tenemos el Player Wealth Draw a Monopoly Game. Esta gráfica compara la evolución del patrimonio neto de ambos jugadores durante la partida. En el eje horizontal se encuentran los turnos y en el eje vertical el patrimonio. Al inicio ambos jugadores tienen valores similares, pero conforme avanza la partida, el jugador 1 comienza a incrementar su riqueza considerablemente. Luego tenemos el Property Ownership vs Player Wealth. Esta gráfica se relaciona con el número total de propiedades con el patrimonio promedio del jugador. Cada punto representa un estado observado durante la simulación. Se aprecia que conforme aumenta la cantidad de propiedades, generalmente también aumenta la riqueza. Luego tenemos el impacto de posición de monopolios. Aquí analizamos cómo influye la posición de monopolios completos sobre la riqueza promedio. Podemos observar que los jugadores con 2 monopolios presentan un patrimonio considerablemente mayor que quienes poseen uno o ninguno. Luego tenemos la posición más visitada del tablero. Este gráfico muestra cuáles casillas fueron visitadas con mayor frecuencia durante la partida. Identificar las posiciones más recorridas resulta útil para comprender qué propiedades tienen mayor probabilidad de generar ingresos por alquiler. Y por último, tenemos el creciente económico durante el juego. La última gráfica resume la evolución del patrimonio promedio conforme avanza la partida. Se observa una tendencia creciente, aunque aparecen pequeñas caídas que corresponden a momentos donde el jugador realiza pagos importantes. Y como conclusión del proyecto, este proyecto permitió aplicar un proceso completo de análisis de datos utilizando una simulación de monopolio como caso de estudio. Partimos de generación de datos mediante un simulador. Continuamos con la carga y limpieza de los datos realizando un análisis exploratorio y consultas en SQL para identificar patrones. Desarrollamos un modelo de Machine Learning capaz de predecir la eliminación de un jugador y finalmente construimos un dashboard que resume la información de forma visual de los principales indicadores del juego. En conjunto, el proyecto demuestra cómo herramientas como Python, PySpark, SQL y Machine Learning pueden integrarse dentro de un flujo de trabajo de analítica de datos para transformar grandes volúmenes de información en conocimientos útiles para la toma de decisiones.